Bien, que Dios les bendiga en esta mañana y que este momento que vamos a estar también sea un momento de bendición para nosotros. Y esperamos que por su gracia Dios nos esté iluminando el entendimiento por el Espíritu Santo para recordar y compartir con ustedes también la palabra de Dios, donde tanto nosotros como ustedes podemos ser edificados. Así que el Señor les bendiga. Como siempre tenemos una lectura bíblica y esta vez está en el Antiguo Testamento y está en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 22, el verso 3. Ahí tenemos la lectura para compartir con ustedes en esta mañana y que bendiga nuestra vida. Si usted no entiende mucho las escrituras o no entiende mucho de ver las escrituras, usted también lo puede hacer en esta mañana, en donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y tenemos, por ejemplo, tenemos a Job, tenemos Salmos, y ahí viene el libro de Proverbios, para que usted también lo esté ubicando en su casa. Entonces, en Proverbios capítulo 22, en el verso 23, vamos a estar compartiendo con ustedes también la gloriosa palabra de Dios. Y le vamos a la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús, y dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahí está la lectura bíblica para el día de hoy, donde vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Bien, vamos a saludar también dice Danae, que es la gatita. Dice: buenos días, Dios les bendiga enormemente, gracias por existir, tío. Mi sobrina, Dios la bendiga grandemente junto a su familia. Y también está ahí la Nina, dice: bendiciones, un gran abrazo. Saludamos también a Nina ahí en Coronel. Un abrazo para mi hermanita ahí y para toda la familia, y que Dios les colme de muchísimas bendiciones. Las demás personas las vamos a estar saludando al final. Si entra alguien en la plataforma, también las estaremos saludándole al final de la palabra de Dios. Bien, tiene un título nuestro tema que tenemos para compartir hoy día con ustedes. Dice: alto peligro no pasar. Existen en el mundo leyes, ¿verdad? Cada país se rige por leyes. Tenemos en cada lugar las leyes tan conocidas que son como la ley del tránsito, en donde la persona, el conductor, tiene que fijarse, ¿verdad?, en cada signo que tiene y respetarlo también. Y especialmente cuando hay un disco ceda el paso o pare, es porque tenemos que hacerlo, porque eso significa peligro tanto para la persona ¿verdad?, que tiene ese signo, como también las personas que tienen la vía libre. La tendencia a veces es no respetar las leyes, incluso las leyes físicas, la ley de tránsito, como también las leyes naturales, que son las leyes de Dios. Y al transgredir una ley, la persona está exponiendo su vida aún a un peligro de muerte, si se trata de pasar una luz roja o pasar un disco pare, e incluso pasar un disco ceda el paso. Puede significar el no cumplir con estas normas, perder la vida. Por eso que Dios nos llama a ser prudentes, a respetar. Nosotros, especialmente los cristianos, los hijos de Dios, estamos llamados a respetar todas las leyes. Hay leyes de velocidad en las carreteras, son 120 kilómetros por hora que se debe transitar en las carreteras. Pero aún a veces yo viajé mucho con el hermano y no respetaban, por supuesto, las leyes de velocidad. En vez de 120, ellos
iban a 140 o más. Y eso no es bueno, porque eso puede traer graves consecuencias. Hace tiempo atrás venían unos hermanos que venían del sur y ellos iban hacia el norte. Habían estado en algún servicio y al venir a una alta velocidad por granero ellos tuvieron un accidente y ellos se murieron. Y uno se pregunta, ¿y por qué si Dios guarda a la iglesia, a sus hijos? Bueno, uno debe mantenerse siempre bajo las leyes, sean leyes terrenales o sean las leyes de Dios, son para cumplirlas. Y es por eso que debemos de meditar, y cuando es alto significa peligro, significa no pasar. Y esto también lo podemos aplicar en nuestra vida espiritual, donde con mayor razón debemos respetar las leyes de Dios para poder también contar con el favor de Dios, su compasión, su misericordia y su gracia. El deseo de Dios es que nosotros cumplamos también con sus leyes, porque no son gravosas, no son difíciles de llevar, y Dios no nos envía a llevar una mayor carga que la que nosotros podemos llevar, sino que lo que Él ha colocado sobre nuestras espaldas. Y hemos visto este pasaje, que es un solo verso, que de alguna manera tiene alguna enseñanza para nosotros. El Proverbio 22, el verso 3 tiene enseñanzas para nuestra vida. Y lo primero que podemos ver, que este pasaje nos enseña que debemos ser prudentes, ¿verdad? Debemos evitar el peligro con la sabiduría que Dios nos da a través, que nos otorga, y así evitar las malas consecuencias que pueden llevar a caer muchas veces en desgracia. Es muy importante considerar entonces este pasaje y otros tantos pasajes donde Dios advierte de los peligros que van a afectar la vida de las personas, y nos invita a veces a huir del peligro, a huir, dice el apóstol Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, y en tantos otros pasajes vamos a encontrar la red, cómo Dios nos está hablando, nos está haciendo recomendaciones a fin de salvaguardar nuestra vida. Entonces es importante que nosotros podamos considerar este pasaje y ver la mejor forma, la forma correcta de proceder. A veces hay atajos que son caminos más cortos, pero que pueden llevar, ¿verdad?, a los peligros de las personas. Acá hay muchas pasarelas que están sobre las autopistas y están sobre las líneas del tren, y la gente a veces, por no hacer un poco de esfuerzo, evita pasar por las pasarelas, que son lugares seguros, y ellos pasan por debajo, y así ocurren muchos accidentes. Entonces Dios es un Dios que quiere prevenir la vida de sus hijos, la vida de las personas, y es por eso que en esta mañana estamos abordando un tema como este, que está dirigido, por supuesto, a la iglesia, ¿verdad?, de una forma direccional. Y eso debe ser para que lo consideremos nosotros como verdaderos hijos de Dios y no caer también en el mal. Dice, ya que las buenas decisiones vienen de la sabiduría que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Debemos de tomar todas nuestras decisiones no de acuerdo a nuestra percepción, no de acuerdo a lo que pensamos, a lo que entendemos, sino que debe estar dirigida por el Espíritu Santo y, por supuesto, a través de la palabra de Dios. Normalmente uno, cuando está en alguna situación, uno se pregunta qué haría el Señor Jesús en este caso, y eso nos sirve
para tomar las decisiones correctas en todas las áreas de nuestra vida, absolutamente en todas. Nosotros debemos de considerar a Dios, y si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces todo esto va a redundar en bendición para nuestras vidas. Sin embargo, los inexpertos, los sencillos, ¿verdad? Estas personas simples, a pesar de, digamos, de las advertencias, siguen su propio camino. Entonces tenemos un tipo de personas que son personas prudentes, las cuales van a mirar, van a ver, van a escuchar, van a tomar las buenas decisiones. ¿Por qué? Porque siempre hay una dirección y la persona debe de caminar de acuerdo a esa dirección. Pero sin embargo, existe este otro tipo de personas que estamos hablando de gente de iglesia, que están dentro de las iglesias. ¿Y qué tipo de personas? Estas personas también son instruidas en la iglesia, son instruidas por la palabra de Dios, pero sin embargo, a pesar de las advertencias, ellos siguen su propio camino, sufriendo las graves consecuencias. Entonces, qué importante es esto, mis hermanos amados, el poder entender y poder también tener, salvaguardarnos de este peligro que la gente se expone, a pesar del conocimiento que tiene, a pesar de las instrucciones que tiene. Las personas toman sus propias decisiones y tienen a veces que sufrir las graves consecuencias, ¿verdad? Que va a traer aquellas malas decisiones o la desobediencia también de la gloriosa palabra de Dios. Y eso es de suma importancia también para cada uno de nosotros. Y eso es bueno entenderlo, es bueno comprenderlo, es bueno también tenerlo en consideración. Entonces, como estas personas son inexpertas, que no tienen, ¿verdad?, la experiencia, van a cometer estos errores y va a ser muy, muy lamentable para la vida de estas personas que van a afectar, o van a ser más bien afectados por la falta de disciplina, la falta de entendimiento, por la falta de comprensión, por la falta de prestar atención a las enseñanzas que se están entregando, que cada día, ¿verdad? Cuando hay culto los martes, los miércoles, los jueves, los domingos, siempre hay una enseñanza, y esa enseñanza debe de considerarse para no tener, no sufrir las consecuencias que puede traer esta falta de prestar atención a la palabra de Dios. Y para que podamos entender un poquito este pasaje de Proverbios 22, verso 3, vamos a echar un breve vistazo a Ezequiel capítulo 3, de verso 6 en adelante. ¿Qué hace Dios? Dios llama a Ezequiel con un propósito que es específico, con un propósito que tiene una dirección. ¿Cuál es el propósito de Ezequiel? Dice que este pasaje coloca al profeta como un centinela sobre Israel. Ese Dios es un Dios que ve más que nosotros. Él ve el pasado, el presente, el futuro. Dios siempre está presente. Él conoce la mente, el corazón del hombre. Él sabe lo que va a abrir mañana. Por lo tanto, Dios es un Dios preventivo y va a querer entonces que las personas no sufran por la causa a veces del desconocimiento, por la falta de entender, de prestar atención, de escuchar la voz de Dios, o muchas veces porque el corazón es torcido y el corazón a veces va a llevarnos hacia el mal. Entonces, Dios, ¿qué quiere? Que las personas no tengan que sufrir las consecuencias. Por lo tanto, lo que está haciendo Dios a través de
de centinela, que es Ezequiel, dice que lo llama con el fin de denunciar las malas prácticas y los pecados del pueblo. Esto es muy importante porque a veces suele que los líderes dejan pasar por alto las malas prácticas y los pecados que ocurren dentro de la iglesia. Y también lo podemos ver a través de los países y de las leyes de los países, que a veces se toma con tanta liviandad, ¿verdad? Las faltas que la gente comete, y a veces se hacen leyes, pero no siempre las leyes son para hacer justicia, solamente son leyes que va colocando el hombre, pero a la postre no se está haciendo justicia. Y eso es lo que Dios quiere enmendar, y coloca entonces a un varón de Dios, el cual va a estar visionando, va a estar atalayando ahí, y está mirando el peligro que viene, está viendo qué cosas están acechando al pueblo de Dios. El llamado primero es que le dice a Ezequiel, de parte de Dios, que él debe de amonestar, que debe llamarle la atención al malvado, y el malvado tiene que saber que a causa de su pecado está condenado a muerte. Es el deber del profeta de transmitir el mensaje de Dios. Cuando Dios va a traer juicio a una persona en el Antiguo Testamento o a la nación, nunca va a traer juicio antes de anunciarle, antes de dar la oportunidad de que el pueblo se arrepienta. Y si el pueblo se arrepiente, entonces Dios va a cambiar esa actitud y va a tener una actitud de perdón. Tenemos como ejemplo a Jonás, ¿verdad? Donde hay una sentencia para Nínive, en donde Jonás va a pregonar, digamos, que viene destrucción hacia Nínive. Pero ¿qué hace Nínive? Se arrepiente y Dios se vuelve, ¿verdad?, de su ira, y entonces perdona a Nínive. Es el corazón de Dios, es el carácter de Dios, entonces, de poner en sobreaviso a una nación o a las personas también en forma individual de el peligro que suele venir, y porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el tal se arrepienta, ¿verdad? Proceda a un arrepentimiento para con Dios, y Dios también lo perdone. Y ahí está entonces Ezequiel llevando ese mensaje, y debe entregarlo porque es una alta responsabilidad que tiene. Ahora, si el atalaya o la persona que está ahí está a la cabeza, está viendo el peligro y le corresponde, digamos, llevar el mensaje, y no lo hace. Si el centinela falla, entonces dice que el malvado, el pecador, por supuesto, que va a morir por causa del pecado. Va a morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero sin embargo, Dios demandará la muerte de esa persona, porque la persona que va por delante es la persona responsable de mostrar el camino, ¿verdad?, de mostrar las faltas y los hierros de las personas, de sacar a la luz el pecado para que las personas no mueran. Ahora, si la persona no lo hace, entonces está cayendo en una falta grave delante de Dios, y esa persona tendrá que comparecer ante Dios para explicar la muerte del pecador. La muerte. Entonces es tan importante en el líder, en la persona que va por delante, el estar atento a, digamos, cómo está funcionando la iglesia. Si hay malas prácticas, entonces para ir frenando y corrigiendo, ¿verdad?, y sancionando también el pecado. Por otra parte, si el profeta, en este caso
a Ezequiel hace su trabajo, él le muestra el pecado, él amonesta al pecador, al malvado. Entonces, y si esa persona se arrepiente, bueno, esa persona va a salvar su vida. Pero, ¿qué pasa con el centinela? El centinela que hace su trabajo, entonces, y esa persona no se arrepiente, sigue en su pecado, entonces el centinela cumplió con decirle. ¿Y qué hace el centinela? Salvará su vida. Entonces esto es de tanta relevancia, es tan importante para el que va por delante. ¿Cuánta gente le gusta el liderazgo, pero no sabe a qué va? No sabe realmente qué es lo que Dios está demandando. Le gusta el liderazgo, le gusta hacer un líder dentro de una iglesia, pero no está cumpliendo con las órdenes de parte de Dios. Por otra parte, está dirigido el mensaje al justo. Si el justo cayere, si el justo se equivocare, si el justo cayere en pecado, ¿verdad? Y no se arrepiente, entonces ahí está el atalaya, ahí está el centinela para amonestar al justo, para hacerle ver que está equivocado, para hacerle ver que debe de dejar el mal camino y que se tiene que volver a Dios. Ahora, si el justo no atiende la reprensión, si el justo no atiende la amonestación de parte de Dios y de parte del centinela o del líder, dice que su justicia no se va a tomar en cuenta, no se va a tomar en cuenta todo el bien que él hizo, sino que él morirá por su pecado. Entonces, esto es muy importante. Está siempre estas dos corrientes, en donde hay una corriente que dice que la salvación no se pierde, y por otra parte está que la salvación sí se pierde. Entonces acá nos está hablando de este mensaje, de el cuidado de que debe de tener el cristiano, el creyente, el hijo de Dios, no por el hecho de ir a la iglesia y puede caer y puede sorprender a muerte, y sin arrepentimiento, entonces puede así haber alguna sanción de parte de Dios. Ahora, si el creyente no se arrepiente, bueno, morirá a causa de su pecado. Pero el ministro salvará su vida. La salvará, ¿por qué? Porque está pendiente y él está llamado para visionar, para discernir y para ver qué es lo que está pasando dentro de la iglesia, porque es el responsable. Es el responsable dentro de la iglesia de que las personas se salven, de las personas que han caído en pecado se arrepientan. Bueno, y Dios también nos perdone, porque Dios sí es compasivo, es misericordioso y también Dios es clemente. Ahora, si el justo se arrepiente, bueno, por supuesto que Dios lo va a salvar y lo va a perdonar, ¿verdad? Y él va a seguir su camino. Y eso a grandes rasgos, entender la importancia entonces de una persona que está en el liderazgo, que está al frente, en este caso como Ezequiel al frente de una nación, pero también frente a personas individuales. Y eso es importante que nosotros podamos también podamos nosotros entender y que no tan solo es llegar a ser un líder dentro de la iglesia para ser visto y no cumplir con el propósito de Dios, porque el líder tiene una alta responsabilidad
delante de Dios. O sea que no todas las personas son llamadas al liderazgo. Por supuesto que hay gente que les gusta llegar al liderazgo, pero que no cumplen, ¿verdad?, con los requisitos que Dios está exigiendo y la alta responsabilidad que un líder tiene delante de Dios. Entonces, ahora, si nosotros lo hemos visto ya a través de Ezequiel, veámonos también a través de la iglesia y lo podemos aplicar dentro de la iglesia también, que es lo que nos compete a nosotros. Lo primero que debemos de entender que el centinela es el líder de la iglesia, es el representante de una comunidad cristiana, el obispo, el pastor también, o líderes que están en altos cargos dentro de la iglesia. Son las personas llamadas a velar por el orden de la iglesia, a velar para que en la iglesia no haya malas prácticas y que no hayan pecados que pasan por alto. Hay muchas iglesias que los pecados pasan por alto porque no se están corrigiendo. Como dicen por ahí, a veces se está haciendo vista gorda de lo que está pasando y los líderes van tapando eso, lo que ha pasado con la iglesia católica, donde han habido grandes abusos y esos abusos han quedado tapados por siglos. Ahora recién están saliendo a la luz muchas cosas y aún así no se está haciendo justicia. Así que si usted quiere ser líder, debe ser una persona preparada, entendida y con una alta responsabilidad, no tan solo delante de Dios, delante de las personas, sino que también delante de Dios. Este líder tiene la responsabilidad de advertir a la iglesia de las malas prácticas y los pecados que se cometan dentro de la iglesia o aún los pecados que se pudieran cometer en el futuro. ¿Por qué? Porque la iglesia no va detrás. La iglesia es la que se antepone. La iglesia es la que tiene que visionar. El líder es el que tiene que visionar el peligro, al igual que el profeta, él tiene que visionar cuáles son los peligros que pueden afectar a la iglesia y debe estar preparado. ¿Para qué? Para prevenir del peligro que venga a la iglesia. En el Antiguo Testamento, el atalaya, ¿verdad?, que estaba ahí, que estaba en un lugar alto, tenía una visión, una muy buena visión, y él podía distinguir el peligro que venía de hacia afuera. Y ahí, cuando él veía que venía el peligro, él tenía que advertir a la ciudadanía para que la ciudadanía se aperciba. Y eso es lo que tiene que hacer el líder, estar antes de, no debe de esperar que las cosas sucedan. Como en muchos lugares, aún las leyes de Estado, los gobiernos, las autoridades van actuando después de. Hay un lugar donde la gente advierte a las autoridades, es un lugar peligroso, coloquen acá un semáforo, coloquen, conocemos como un lomo de toro, para que los vehículos bajen la velocidad. ¿Pero qué espera la autoridad? Espera que muera 1, 2, 5, 10 personas y recién toma carta en el asunto. Ellos van detrás, la iglesia no. Los ministros no pueden ir detrás, deben ir delante. Ellos van delante viendo y van delante, ellos van adelantados a los hechos. Visión de Dios es la misión del centinela, de estar viendo los peligros que acechan a la iglesia. El líder debe ser un hombre con un buen testimonio. Es tan importante en estos tiempos que la persona que está en el liderazgo, la persona que está, es el obispo o es el pastor o cualquier líder dentro de la iglesia, debe de tener un buen testimonio, un testimonio creíble para que la iglesia pueda recibir los consejos de parte de aquellas personas que están visionando y que están liderando dentro de la iglesia. Porque si una persona está cometiendo una falta, ¿y cómo? Y la gente sabe que esa persona está en una falta, ¿cómo le cree?
cómo la persona acepta las enseñanzas. ¿Por qué? Porque la mente está trabajando y la mente está diciendo, pero si él está en esta falta, sin embargo está enseñando. Por eso es tan importante el testimonio del liderazgo dentro de la iglesia. Una persona que no tiene un buen testimonio no puede estar liderando dentro de la iglesia, porque es grave, porque Dios va a tomar cuenta. Un día aquella persona tendrá que comparecer ante el tribunal de Dios y dar cuenta de los hechos, cuenta de los pecados que cometió y de los pecados que omitió de parte suya y de parte de la iglesia. El líder dice, el líder debe ser un hombre visionario con discernimiento de espíritu. Un líder debe tener visión. El líder no puede ver acá. El líder debe proyectarse en el futuro. Obviamente con la obra del Espíritu Santo de Dios. Solo no se puede hacer nada. Pero sí se puede discernir por el discernimiento que Dios da para percibir y ver cuáles son los peligros que van a afectar a la iglesia en el futuro y cuáles son los que están operando en el tiempo presente dentro de las iglesias. Por eso es tan importante para los líderes, las personas que van por delante, de ser personas que tengan intimidad y comunión con Dios, para que Dios les vaya mostrando cuáles son los peligros que vienen, qué es lo que tiene que predicar, de qué tiene que hablar. ¿Para qué? Para que la iglesia no caiga, ¿verdad? A veces en desgracia, no caiga en pecados graves, en donde va a ser afectada la iglesia de Jesús y donde va a ser también enlodado el evangelio y el nombre de Dios va a ser vituperado por aquellas personas incrédulas y aún también por los creyentes. Visionario con discernimiento, instruido en la palabra de Dios. La persona, el líder, tiene que ser una persona que está instruida, que lee las escrituras, que ha estudiado las escrituras para que las pueda aplicar. ¿Por qué los líderes no aplican las escrituras? Porque no las conocen. No saben qué decisiones tomar y se toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de las escrituras, especialmente cuando hay que corregir. Todas las personas, todo líder debe tener conocimiento de las escrituras para poder tomar una decisión correcta frente a alguna mala práctica o frente al pecado de la iglesia. Eso que tiene que hacer con un testimonio intachable, tiene que tener visión, tiene que tener discernimiento y tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. La sabiduría que viene de parte de Dios. Un líder debe de tener sabiduría. ¿Para qué? Para poder corregir, disciplinar, enseñar y enmendar a la iglesia. De lo contrario, va a cometer grandes errores. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría que viene de parte de Dios. Y es por eso que de suma importancia una persona, un líder, debe de tener la sabiduría. ¿Cómo adquiere la sabiduría? A través de las escrituras. ¿Qué ejemplo tiene? Un gran ejemplo de Salomón. Hay dos mujeres rameras, y cada una tiene un hijo, y a una se le muere su hijo, ¿verdad? Y la otra salva a su hijo, y estas personas entran después en esta discusión para ver cuál es el hijo muerto. Y ahí van las mujeres ante Salomón en la sabiduría que Dios le da en el primer acto de sabiduría de Salomón. Y Salomón pide a las mujeres que presenten al niño vivo. Y que dice Salomón, tráigame una espada para partirlo y mitad para cada una. Una dijo, tráenla que muera. La que no era madre, ¿qué hizo? No le interesó que el niño muriera. Pero a la madre, ella era la madre biológica y ella prefirió dar su hijo. Hay un acto de sabiduría de parte de Salomón.
Esa sabiduría debe estar en cada ministro, en cada líder, en cada obispo, en cada pastor, en cada persona que está en autoridad, aún en los predicadores de la iglesia. Poder discernir y poder aplicar la verdadera justicia que viene de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo, verdad, en la iglesia de estos líderes que son, ya les dije, los obispos, los pastores, verdad, y los diáconos y los altos líderes, los predicadores de la iglesia? Es prevenir a la iglesia, es anticiparse a los hechos y corregir los que están ya presentes dentro de la iglesia. Dice, el objetivo es prevenir a la iglesia de las malas prácticas y pecados que suelen suceder dentro de las iglesias. Y eso no se puede dejar pasar. El líder no puede dejar pasar las malas prácticas que están ocurriendo dentro de la iglesia. Inmediatamente debe de corregir, porque el que está atento, que está escuchando y el que está viendo cómo está funcionando la iglesia, el no hacerlo va a acarrear graves consecuencias para esa persona, porque la persona responsable de la iglesia, de corregir las malas prácticas, de corregir y enmendar el pecado que se está haciendo dentro de la iglesia. Y eso es de suma importancia. Es muy, muy importante para estas personas que llegan al liderazgo. Algunas llegan al liderazgo no a atalayar, no a visionar. No llegan al liderazgo para poder también ser un centinela. Entonces, lo que ellos buscan son otras cosas, pero no están familiarizados con la visión del centinela, del líder, del pastor, del obispo, quien sea que va por delante de la iglesia. Y eso, hermano, cobra mucha importancia, especialmente en este tiempo y por supuesto que en todos los tiempos. Tiene que haber personas que están liderando y que están visionando. ¿Por qué? Porque nuestra intención no es juntar gente dentro de la iglesia, es que las personas realmente se salven, que las personas conozcan a Jesús. Y por supuesto que todos nos vamos a equivocar, pero ahí está la visión de Dios, ahí está la enseñanza, ahí está el que está por delante, ahí está el centinela pendiente para corregir inmediatamente la falta. ¿Cómo lo va a hacer? Con amor, con sabiduría, con gracia de Dios. Eso lo tiene que hacer el centinela. Como un padre aconseja a sus hijos, ¿verdad? A las mujeres como si fuera mamá, su hermana, su hijo, su hija. Es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? No siendo una persona sintiéndose superior y pasando a llevar a aquellos que se equivocan, porque acá no hay nadie infalible. Todos nos equivocamos y todos necesitamos disciplina, todos necesitamos corrección de parte de Dios a través de la palabra, por los que están visionando, por los que están ahí, por el centinela, el líder o el pastor de la iglesia. Como primer punto que podemos abordar dentro de la iglesia, hay puntos muy importantes que debemos de nosotros de mencionarlos en esta mañana. Principalmente son las corporaciones, las misiones, ¿verdad?, que están formadas dentro de la iglesia. ¿A quién debe apuntar primero? Es a los líderes de las iglesias. Desde el superintendente, el obispo presidente, todo hacia abajo. Debe de estar enfocada la enseñanza. ¿Por qué? Porque hay puntos que son de suma importancia y que las personas las deben de conocer. ¿Por qué? Porque cuando llega al liderazgo, ¿con qué pretensiones llega?
una persona a ser el obispo de la corporación, a ser el superintendente o a ser un pastor de la iglesia, que es lo que ellos están persiguiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que persiguen? ¿A qué llegan estas personas? Muchas personas llegan a la iglesia con el propósito de escalar y llegar a la cumbre de la iglesia. El sueño es llegar a ser el obispo presidente de la corporación, a llegar a ser el superintendente. ¿Para qué? ¿Para qué va a llegar? ¿Para atalayar? ¿Para visionar? ¿Va a llegar para ver la iglesia cómo se está moviendo? ¿Para ver, corregir las faltas de la iglesia, corregir los pecados de la iglesia? ¿O va a llegar con otras intenciones? Entonces, debe llegar a adoctrinar, a enseñar, a predicar, a prevenir, a mostrar el camino a las personas que están bajo su responsabilidad. Entonces estas personas van a llegar dentro de las iglesias. Por ejemplo, ¿a qué llega un pastor dentro de la iglesia? Que para ser obispo o a llegar a ser el superintendente de una corporación, debe de ser, por supuesto, primero un pastor, ¿verdad? Probando diácono, presbítero, y después llegará a ser un obispo. ¿A qué llega? Entonces, normalmente hay mucha gente que lo hace de buen corazón y lo lleva para servir, ¿verdad? Para servir como un ministro dentro de la iglesia y para enseñar, para redarguir, para corregir, para disciplinar, para llevar a la iglesia por un buen camino. Pero no todas las personas piensan así. Hay muchas personas que ven en la iglesia una fuente de lucro. El pastor ve que hay una iglesia grande donde entra mucho dinero y hay un apetito en su corazón de llegar a trabajar a una iglesia por el lucro, por el dinero. Y eso ocurre lamentablemente en una gran cantidad de ministros que van ahí. ¿Para qué? Para acceder al dinero. ¿Que es malo el dinero? No. Pero el ministro debe vivir solamente dignamente dentro de la iglesia. No debe estar llegar a ser un líder de la iglesia para hacer lucro de la iglesia, para tener una casa, 2 casas, auto y qué sé yo. Eso no es el propósito. Por eso que el liderazgo se debe de informar, se le debe de enseñar al ministro que cuando llegue a cuál es su misión dentro de la iglesia. Y que no es el lucro, no es el dinero, sino es el hacer la obra de Dios, es hacer lo que Cristo hizo cuando Él estuvo acá en la tierra. Y esto es el prevenir, el poner un alto a las cosas, el decir no pase, hay peligro a veces de muerte. A eso llegan los ministros. ¿Por qué? Porque Dios, cuando si llegamos a la presencia de Dios, Dios no nos va a premiar porque recibimos muchas ofrendas, muchos diezmos. Dios nos va a premiar por cuántas almas se salvaron por nuestra predicación, porque nosotros les mostramos el camino, la verdad misma. Lo que es bueno y lo que es malo y se tiene que corregir dentro de la iglesia. Tampoco es para enseñorearse de la iglesia. Muchas veces he visto hermanos sencillos, hermanos fieles que están dentro de la iglesia. De repente se llamaron, uno podía hablar con ellos personalmente, ¿verdad? Había una comunión, pero se les nombró oficial, ellos cambiaron. Ya no miraban al hermano de igual a igual, lo miraban desde arriba. Ya uno tenía que cambiar la forma de dirigirse a ellos. Porque entra eso en el corazón de las personas. Imagínate, del oficial, del pastor. El pastor llega, siendo un oficial, llega a ser un pastor y llega a ser inalcanzable. Inalcanzable. ¿Por qué? Porque se siente con tanta autoridad, con tanto poder, que él no puede vivir, digamos, a la igualdad con las ovejas. Tiene el ejemplo de David. David fue un pastor de ovejas. Fue el que cuidó de las ovejas, el que guardó el redil, ¿verdad? Ahí,
de los lobos, de los osos, de los leones, y él aún arriesgó la vida por una de ellas. Cuando él salió y llegó a ser rey, él anhelaba sentir la majada de las ovejas, porque el pastor de ovejas se pasa al olor de ovejas. Nosotros, cuando niños, tuvimos mucha cercanía con las ovejas. La ropa se pasa, le llamamos el veri, se pasa a olor de ovejas. Se pasa. ¿Por qué? Porque uno roza con las ovejas, está entre las ovejas. Pero hay mucha gente hoy día, muchos pastores que no tienen olor a oveja, no se relacionan con las ovejas. ¿Por qué? Porque ellos están muy arriba y no pueden compartir con las ovejas. No están pasadas a ovejas, ellos detestan el olor a las ovejas. Entonces, el pastor cuando llega a la iglesia no es para vanagloriarse, no es para ser un autoritario dentro de la iglesia, no es un dictador dentro de la iglesia. Él tiene que ser ejemplo para los demás. Tiene que ser ejemplo para sus ovejas, si es el líder, si es el presbítero, o si es el superintendente, como se llame. Él debe de ser ejemplo. Las ovejas deben de ver en él el ejemplo, no el ser autoritario, no el ser mandón, sino ser ejemplo a los que están más abajo con amor, ¿verdad? Con un amor verdadero. El líder no llega a la iglesia, el pastor, el superintendente, el obispo presidente, no llega para adquirir fama dentro de la iglesia. A la gente le gusta ser famosos, le gusta ser grandes dentro de la iglesia. Ningún pastor debe de ser famoso. Nosotros debemos de ser famosos a Jesús. Él es nuestro blanco. Yo no tengo por qué ponerme por delante. Yo no soy nada. El grande, el solo grande y todopoderoso es Jesús. A Él debemos de exaltarlo. A Él, no a los pastores, no a los ministros, no a los superintendentes, no a los presidentes o obispos. No se les rinde pleitesía a los grandes líderes. No están para eso. No estamos, la iglesia no está para tapar los pecados del liderazgo. Estamos llamados a denunciarlos abiertamente. Debemos de denunciar cada falta, sea del más alto hasta el más pequeño. Se debe de denunciar. ¿Cuántas veces han habido abusos dentro de las iglesias? Abusos, especialmente sexuales, donde los pastores abusan muchas veces de las hermanas, aún de los niños. Pero ¿qué hace la cúpula? Es tapar, es ocultar, es que no salga a la luz. Pero hay una gran responsabilidad, porque un día Dios llamará la atención de todas las personas que encubren, porque esas personas también están cometiendo el mismo pecado que están cometiendo las personas. No se le puede tapar el pecado a nadie, ¿verdad? Yo debo ser leal a Dios, y si mi superior cayó, yo lo tengo que denunciar. Lo tengo que denunciar, porque yo soy responsable primero delante de la iglesia, que me ve, pero sobre todo delante de Dios, que un día me va a llamar la atención y voy a tener que dar cuenta ante Dios. ¿Por qué me confabulé? ¿Por qué no dije y no mostré el pecado? Entonces yo, como un centinela, como una atalaya, yo debo de estar viendo y denunciando cada falta. Primero, debo de ir, ¿verdad? Y se le debe llamar la atención, quien sea. Se le debe aplicar disciplina. Se le debe llamar la atención. No importa si es la persona de más alto rango de la iglesia o es el más pequeño. Entonces, acá el que tiene que ser exaltado es Jesús. A Él le debemos nosotros toda honra, gloria, alabanza, adoración. Todo lo demás somos
simples servidores, esclavos de Dios, por cierto, por amor, pero lo somos. Nadie más tiene la preeminencia aquí. Nadie más. No hay ningún infalible en este mundo. Todos pecamos. Dios, solo Dios, es infalible, es absoluto, es inmutable, es santo, santo, santo. Nadie más. Y nosotros debemos todos estar bajo disciplina y bajo corrección. Hay un gran error que también cometen cuando las personas llegan al liderazgo. Bueno, yo no lo he nombrado, pero es el problema que se conoce como las faldas. Una persona que está en liderazgo va a estar propensa en caer en el adulterio. Muy propensa. ¿Por qué? Porque la gente ve ese don de liderazgo. Especialmente si es mujer, también los hombres, tanto hombres como mujeres, y va a querer, ¿verdad? Ir y poder entablar esa relación que es enfermiza y que es mala, y que muchos líderes hoy día están cayendo, tanto hombres líderes como mujeres, cayendo en el adulterio y la fornicación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso es importante de corregirlo. Por eso cuando se llama, cuando hay un encuentro de líderes, se tiene que abordar estos temas. Se le tiene que enseñar y se tiene que responsabilizar a cada persona. Aunque la persona sabe, ellos saben de que están cometiendo una falta o que la pueden cometer, pero ellos no se aperciben. Ahora, cuando yo les hago ver, ellos están siendo responsables de esa falta que puede que no se esté cometiendo, pero sin embargo, el día de mañana sí se puede cometer. Sí, el hombre cristiano, el Hijo de Dios, puede caer en esa falta. Y va a caer. ¿Por qué? Porque muchas veces no tiene consecuencias. No hay consecuencias. Entonces, cayó, y bueno, cayó nomás, y toda la iglesia perdona. Si hay que perdonar, estamos muy claros, pero también hay que sancionar. Hay que disciplinar. Y hay que aplicar a veces también, bueno, un justo castigo. Castigo, digo, en vez de disciplina. Es por eso que entonces los guardianes de las palabras, los líderes, los centinelas, la persona que va por delante, debe estar atento a cada acto y para denunciar. Igualmente, la gente dice que el pastor dijo que aunque lo vea con la cabeza para abajo y los pies para arriba, no hay que decirle nada, eso es una mentira. Una mentira. Todas las personas estamos bajo disciplina. No hay nadie que no esté bajo disciplina. No hay ningún pastor que no esté bajo disciplina. Mayormente las personas que están en autoridad deben de ser corregidos y deben de ser disciplinados. Y si se equivocó, hay que aplicar la disciplina correcta. No es para condenar, no es para mandarlos al infierno, es para que se salven, para que enmienden, para que se arrepientan verdaderamente y bueno, se puedan salvar, porque la responsabilidad de los que van por delante es demasiado grande. El líder debe hacer bien su trabajo. El buen líder, el que está visionando, el que ve el peligro, el que anuncia el peligro, que ve que viene el peligro a la iglesia, es el líder correcto que está visionando para frenar y para evitar entonces que los demás caigan en falta, caigan en pecado y muchos de ellos mueran espiritualmente y mueran también lejos de Dios. ¿Cuánta gente, cuántos ministros hoy día están lejos? ¿Por qué? Porque no se les corrigió. No se les enmendó el camino. Hay otros que están dentro de la iglesia, siguen ministrando, pero son pecadores. Son pecadores. ¿Por qué? Porque se escudaron, ¿verdad?, en otras personas y otras personas
lo cubrieron, pero hay un ojo que discierne todo, que no va a pasar por alto. Sí, hay un ojo que no pasa por alto. Ese sacará todas las cosas a la luz. Y espero que si alguien está en esta condición, que Dios la saque antes a la luz, para que la persona tenga la oportunidad de arrepentirse, pedir perdón, enmendar su camino. Es muy importante esto delante de Dios. Claro, porque si la persona no hace su trabajo, si la persona no cumple su ministerio, si la persona no está denunciando las malas prácticas, si no está denunciando el pecado, y la gente se va a morir lejos de Dios, se va a morir en pecado, las consecuencias son muy graves. ¿Por qué? Porque tendrá que comparecer ante el tribunal de Dios y dar cuenta por la muerte de cada persona, me refiero a la muerte espiritual, de cada persona, y tendrá que dar cuenta delante de Dios. Y eso no va a ser, como muchos esperan, en el tribunal de Cristo, sino será en el juicio final, porque esto es grave. Esto es muy grave y está en juego la eternidad. Aquellos líderes que llegaron a ser líderes, pero que no están haciendo bien su papel, que no están trabajando correctamente, haciendo la obra de Dios, que están pasando por alto todas aquellas faltas, tendrán que comparecer ante Dios. No basta con decir, Señor, Señor, no basta con decir, me arrepiento, y seguir el pecado oculto en el corazón de las personas. Entonces, si usted está haciendo un buen trabajo como líder, gloria a Dios, siga haciéndolo, ¿verdad? No siendo autoritario, no siendo condenatorio, sino como un padre que corrige a sus hijos, que no quiere que sus hijos se pierdan, no quiere que sus hijos se tuerzan, no quiere que sus hijos se vayan al mundo. Así también estas personas responsables delante de Dios, como un padre buscando para allá, por acá, viendo esta falta, llamando al hermano, a veces a la disciplina, a que enmiende el camino. ¿Para qué? Para que esa persona se salve y el que va por delante también se salve. Entonces, y también se puede aplicar a las familias. También un padre de familia, una madre, debe de velar por sus hijos. Siempre, siempre, desde que es niño, debe de velar y debe de inculcarle los principios cristianos. El niño no sabe, el niño va a hacer lo que él ve, lo que le entiende. Él no sabe, ese niño no es responsable hasta cierta edad. Los padres sí somos responsables. Desde que el niño es niño, se tiene que enseñar. El niño debe aprender a respetar a sus padres, a obedecer a sus padres, porque el día de mañana va a ser tarde, el día de mañana no se podrá enderezar. Quien a veces, ya lamentablemente, quienes llevan esa carga mayoritariamente son las mujeres, las mamás, porque ellos están en la casa. Mi esposa nunca permitió que uno de sus hijos llegara siquiera con un lápiz a su casa. Nunca lo permitió. Si alguien llegó con un lápiz, lo mandó a devolver, porque esa era la conducta. Porque había que salvaguardar, porque si nosotros permitimos que el hijo llegue con un lápiz primero, después va a llegar con un celular y va a llegar con tantas cosas, y nosotros ¿qué vamos a hacer? Le vamos a tapar. ¿Dónde va a ir a parar mi hijo? A la cárcel. La cárcel. La justicia va a llegar sí o sí. A veces la justicia tarda, pero llega. Entonces, ¿quiénes sufren? Los padres sufren, especialmente las madres. Ahí las madres saben los errores que están cometiendo sus hijos. ¿Qué hacen? Tapan la falta de sus hijos, creyendo que es amor, pero no es amor. Están enviando a sus hijos a veces a las cárceles.
a vivir encarcelados, privados de libertad. A veces las madres no tienen dinero para pagar abogados, para mantener un hijo en la cárcel, porque al parecer hay que darle ropa, comida y tantas cosas. Ahí las madres se desesperan, pero no fueron, no previeron antes. El padre y la madre debe de educar a sus hijos a respetarse. Y no tan solo el hijo tiene que respetar a los padres también tienen que respetar a sus hijos. Enseñarles correctamente y decirles cuando están equivocados. Decirles, no para mal, sino para bien, porque es mi responsabilidad, es responsabilidad de los padres, ¿verdad? De enseñar bien a sus hijos, enseñar bien a la familia, y mañana verá buenos hijos, hijos que aman a sus padres, que honran a sus padres. ¿Cómo lo van a hacer si no tienen una enseñanza? No tienen los ejemplos de los padres. Si los hijos ven a los padres llevar con cosas robadas a la casa, ¿con qué moral les van a enseñar? Si los hijos ven que los padres son picaflores, ¿qué van a pensar? Van a pensar que eso es correcto. Había una vez en el trabajo, se usaban esas ollitas de aluminio, ¿se acuerdan ustedes? Donde llevaban el almuerzo. Y algún maldadoso, habíamos estado cortando pernos viejos con unos chicortes. Y un maldadoso echó esos pernos cortados y viejos dentro de mi ollita. Yo en la tarde tomaba la olla, o sea, tomaba su bolso y partía. Y llego a mi casa, y ¿quién era que veía la ollita? Era la esposa. Y va ella, mi esposa, y ve esa olla, y la abre, y ve esos pernos. Y me llama, me dice, a ver Simón, ¿de dónde sacaste estos pernos? Mañana mismo te los llevas para el trabajo. Porque yo no quería cosas robadas en la casa. Ella no quería ver malos ejemplos dentro de la casa. Y yo fui a ver, claro, eran pernos viejos que habían cortado. Era una mala broma que me habían hecho, que siempre hacíamos bromas entre los compañeros. Pero ve ahí, no tiene que haber nada dentro de mi casa. Nada tiene que llegar robado a mi casa. Para eso tengo que ser yo ejemplo. Porque no puedo predicar, no puedo enseñar si no tengo un buen testimonio. Yo no puedo enseñarle a la iglesia ni a mis hijos que no lo hagan si yo lo estoy haciendo, si ellos me están viendo. No puedo hacerlo porque no tengo autoridad moral para enseñar. Y es por eso que usted, si es un líder, debe de tener buen testimonio y debe de enseñar con liberalidad, con libertad, de cualquier tema que tenga la iglesia, de cualquier necesidad. A los malos debe llamarlos malos y a los buenos, buenos. El pecado hay que inventarlo, las malas prácticas hay que inventarlas. Claro, porque usted es responsable de la iglesia, usted es responsable de la salvación de esta persona. Los padres igual, los padres igual. Cuando me correspondía muchas veces llevar a presentar niños a gente incrédula, una de las cosas que yo hablaba del amor, pero en el amor hay disciplina y hay corrección. El padre debe de aplicar disciplina, corrección y debe enseñar al niño porque él no sabe. Él cree que todo lo que hace está bien, no sabe. Por eso que hay que enseñarlo con amor y decirle lo que está bien y lo que está mal. Así como enseñamos a nuestros hijos. Al principio a nosotros nos enseñaron que a los hijos había que castigarlos, había que darle de correazos. Y después llevarlos a comprar dulces. Tampoco se trata de eso. Yo pude haber sido delincuente, me junté con delincuentes, porque donde yo vivía iban estos delincuentes, personas a cambiar revistas conmigo. Pude haber sido un drogadicto, porque conversaba con personas drogadictas y tantas otras cosas. Pero ¿por qué no caí? ¿Por qué no me fui a los vicios? ¿Por qué no me fui a robar, que era fácil? Un día en el trabajo se me acercó un hombre, habíamos 3, y él dijo, miren, a los camiones que traen cigarrillos en ese tiempo de Valparaíso,
Ellos se van y llevan dinero en efectivo. Podemos nosotros ir y podemos hacer parar uno, lo apuntamos, le quitamos la plata, lo echamos y nosotros nos arrancamos por el campo. El otro estuvo de acuerdo. Pues yo no estuve de acuerdo. ¿Por qué? Por los principios que me enseñaron. Porque me disciplinaron, me corrigieron. Y no a palos. No a palos. No a palos. No sé, a los hermanos mayores se les corrigió porque ellos no entendían de esa manera. Pero a los menores no se nos enseñó a palos. Se nos enseñó con palabras, con amor. Se nos dieron ejemplos. Y esos ejemplos y esas enseñanzas han prevalecido hasta el día de hoy. No somos perfectos, nos equivocamos más que usted a lo mejor. Pero sí nos cuidamos y tratamos de hacer lo mejor posible. De eso se trata hoy día la palabra de Dios. Huye del peligro, huye del mal. Cuando haya un alto, no pases. Hay peligro. Hay peligro. No pases y recibes el daño. Espera. Ve por otro lado o espera la señal para que puedas pasar. Porque tu vida está en peligro. Te puedes perder eternamente. Aunque la gente de ahí dice que no, que la salvación no se pierde. Pero hay argumentos para los dos lados. Hay argumentos de que no se pierde, pero también hay argumentos que sí se pierde. Yo me tengo que asegurar de actuar correctamente por la gracia de Dios. Me tengo que asegurar, sea como sea, yo debo guardar mi vida. Debo de guardar la vida de mis hijos y debo de salvaguardar la vida de la iglesia. Ojalá que todas las personas que escuchan el mensaje se aperciban y digan, yo estoy fallando, yo voy a inventar. ¿Por qué? Porque Dios me va a llevar cuenta. Si usted es líder, de igual manera. Usted tiene que estar apercibido. Para eso está. Usted, para eso es un centinela, es una atalaya. Para eso usted está en un lugar alto donde va a dominar y va a poder ver qué peligros hay, los que están presentes dentro de la iglesia y los peligros que vienen a futuro. Usted debe estar visionando ahí. Dedíquese a eso. Hay mucha gente que está en las redes sociales para criticar a otros, pero no se están ocupando de su redil ni de sus ovejas. No se están ocupando seguramente porque si tienen tanto tiempo para criticar a otros y para hablar de otros, yo no sé cómo ellos estarán sus vidas. Corrija, reprenda, redarguya a los hermanos con amor, sin faltar el respeto a nadie. Que Dios les bendiga en esta mañana y que sea una mañana de reflexión y de bendición para su vida. Y que la gracia de Dios lo acompañe y esta palabra le haga bien tanto a los líderes como a nosotros, los padres de familia. Que Dios nos bendiga. Ya estamos orando en la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es nuestra misión como un líder, como un pastor, como un centinela. Señor, para inventar, corregir, para prevenir los males que puedan venir a la iglesia. Danos gracia, sabiduría, paz, amor, Señor, comprensión, como un Padre amoroso, Señor, que está ahí corrigiéndonos y enseñándonos. Oramos para que esta palabra haga vida en cada persona. Pero también acuérdate, hay otras personas que están ahí en la plataforma que siempre nos están viendo, pero que todavía no te conocen, Señor, porque algo falta en ellos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo que les convenza de pecado, que les muestre, les dé a entender que como persona, todo ser humano nace pecador y que necesita arrepentirse ante Dios. Y al arrepentirse, pedirle perdón a Dios, que Dios es grande en misericordia y perdonador, para que Dios obre misericordia en la vida de cada uno de ellos. Oramos, Señor, porque Cristo ya hizo la obra, ya dio la vida en la cruz del Calvario. Él ya dio su sangre en la cruz del Calvario, para que las personas accedan ahora a la salvación y la vida eterna. Y si alguien ha orado de todo, de lo más profundo del corazón,
entienda que Jesús lo ha salvado y lo ha perdonado, porque lo ha hecho con un corazón sincero delante de tu presencia. Oramos por los enfermos, Padre, acuérdate de los enfermos, para que ellos sean sanados en nombre de Jesús. Bendice los matrimonios que están ahí en conflicto, las familias también. Oramos, Señor, por los que no tienen trabajo, para que proveas, Señor, trabajo. Viene el invierno donde hay muchas necesidades que cubrir, para que tú, Señor, obres misericordia. Oramos por la iglesia, para que la iglesia, Señor, siga siendo un refugio para mucha gente que está perdida en el mundo, y vengan a Jesús y se salven. Oramos por los misioneros, por los evangelistas que llevan el mensaje más distante, para que ellos vuelvan trayendo sus cabillas. Oramos también en nombre de Jesús por los perseguidos. Ten compasión, ten misericordia de ellos, de sus familias, Señor Jesús. No les abandones, yo sé que tú no lo harás, y que su fe dure, Señor, hasta el final. Oramos por cada persona también que está ahí en la plataforma, los que trabajan, Señor, en tierra, en el mar, donde quiera que se encuentren, donde hay tantos peligros, tú les mantengas siempre cubiertos en la virtud gloriosa de tu sangre, bajo la cobertura del Espíritu Santo, al cuidado de los ángeles, y mantenga el cerco de protección a su alrededor. Oramos, Señor, por las autoridades, por el gobierno, para que gobiernen con equidad, con justicia, Señor Jesús, para todos los chilenos, para que, Señor, nuestro país sea mejor, para que haya más paz, haya más seguridad en las calles, Señor Jesús. Oramos, Señor Jesús, para que mejore la economía, haya trabajo, Señor, para los necesitados. Oramos por la paz en el mundo, que haya paz, Señor, en el mundo, aunque sabemos, Señor, que en los últimos tiempos habrá guerra, rumores de guerra, habrán terremotos, pestilencia, y la maldad habrá aumentado y tantas otras cosas. Pero nosotros seguimos orando a un Dios vivo que atiende a la iglesia. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.